Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los procesos cinéticos y vamos a hablar de la absorción. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la absorción es el parámetro cinético o farmacocinético que se encarga de mover el fármaco desde su sitio de administración hasta el torrente sanguíneo. El fármaco que ya llega a la sangre es un fármaco que se define como biodisponible, o sea, listo para poder llegar a cualquier parte del cuerpo. Ahora, las vías en general tienen absorción, exceptuando las vías que son IV o intraarteriales. Estas vías no requieren absorción porque la administración del fármaco lo lleva directamente a la sangre. Así que es una vía bastante rápida y eficiente. Pero, ¿por qué no siempre utilizamos la vía endovenosa o no es la más utilizada? Bueno, primero porque causa dolor y segundo porque los efectos de este fármaco, aunque sí llegan bastante rápido, se van muy rápido. Lo que llega rápido se va rápido en el caso de los fármacos. De tal manera de que cuando yo hablo de absorción hay unos conceptos asociados. Y es, por ejemplo, la ionización. La ionización es un concepto importante que en odontología nosotros tenemos que tener muy claro. Y vamos con el ejemplo. Llega un paciente con un absceso ya con facial, ¿no? Ya genera una simetría, el paciente llega hasta con una toalla envolviéndose la cara, como un turbante, y el paciente tiene una asimetría facial producto del proceso de tumefacción. Yo evalúo a mi paciente clínicamente y me doy cuenta que mi paciente, bueno, tiene una mala higiene y hay una enorme caries en una molar inferior. Ahora, yo les pregunto, ¿hacemos la extracción de este diente? ¿Qué pasa cuando colocamos anestesia acá? No me van a dejar mentir. Y cuando nosotros colocamos la anestesia en este paciente, terminamos por notar, uno, o que el efecto no llega, y dos, que necesitamos mucha cantidad de anestesia. Obviamente el utilizar mucha anestesia no es la solución acá, porque hay cambios vasculares que produce la anestesia en sí misma que nosotros no queremos conseguir en este momento. Por tal razón, la pregunta de base es, ¿por qué no le hace efecto el anestésico local a mi paciente? ¿Y qué rayos tiene que ver la ionización con esto? Entonces, para poder contestar esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la ionización. Y en términos sencillos, la ionización es la ganancia o pérdida de hidrógeno que puede tener una molécula de fármaco. Ganancia o pérdida de hidrógeno que puede tener una molécula del fármaco. ¿Y qué tiene que ver que un fármaco gane o pierda hidrógeno? Simple. Un fármaco que gana hidrógeno es un fármaco que se vuelve más grande. Es un fármaco que al ser más grande, más pesado, es más difícil de mover. Imagínense una pequeña maleta vacía. Obviamente se puede mover de un lado a otro. Pero imagínense que esté lleno, cargado, le agreguemos un montón de cosas alrededor o hagamos que esa maleta sea de un tamaño mediano a grande y llena de cosas, obviamente va a ser bastante más difícil de mover, incómoda y demás. Si yo tengo una molécula de fármaco pequeña, es fácil de transportar, es liviana, se mueve con mucha facilidad de un sitio a otro, penetra fácilmente a una fibra nerviosa. Una molécula de fármaco pequeña es una forma de fármaco no ionizada, o sea, liposoluble. Los fármacos liposolubles pasarán fácilmente a través de las diferentes membranas hasta llegar a su sitio de acción. Y cuando llegan a su sitio de acción, bingo, hay el efecto que quieren. Pero ¿qué pasa? Eso es cuando mi fármaco se mantiene pequeñito, liposoluble, no ganó hidrógeno. Pero ¿qué pasa cuando mi anestésico gana hidrógeno? Se vuelve más grande y pesado y más difícil de entrar al interior de la fibra nerviosa. Y eso se llama hidrosolubilidad. El fármaco al ganar hidrógeno arrastró agua, incrementó de peso molecular y se hace más difícil de mover. Por lo tanto se vuelve hidrosoluble, complicado de mover de un lugar a otro. Poco fármaco puede entrar a lo que sería una fibra nerviosa. Entonces tenemos aquí dos conceptos. La ionización, por un lado, y la liposolubilidad. Yo quiero fármacos que sean liposolubles y voy a evitar fármacos hidrosolubles, porque los fármacos hidrosolubles son grandes y los fármacos liposolubles son pequeños. Ahora, ¿qué pasa con mi paciente cuando tenemos un proceso infeccioso? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el pH bucal desciende y se vuelve ácido. Yo tengo una constante. Yo tengo en el organismo el pH, que está variando constantemente. Voy a tener un pH bucal si tengo horas de no comer, si tengo ya la necesidad de comer, si acabo de comer,
Si tengo caries, si tengo una buena o mala higiene, si tengo prótesis, etc. Hay un montón de factores que alteran el pH. Por lo tanto, es bastante variable. Pero el anestésico local tiene una versión para él de pH, pero que no se llama pH, se llama pKa. Y el pKa es el potencial de disociación o coeficiente de disociación. Cuando yo administro un fármaco al organismo, voy a tener este choque, pH con pKa. Ahora, la idea es que el pKa y el pH sean lo más parecido posible. Nunca vamos a obtener un pKa igual al pH. Así como que nunca Messi se va a pasar al Real Madrid. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si yo tengo un pKa y un pH bastante parecido, la ionización es mínima. Al haber una mínima ionización significa de que voy a tener moléculas de fármaco que sí van a cambiar, pero van a ser pocas. Unas poquitas moléculas de fármaco, vamos a suponer que son 10 moléculas de fármaco, si se da esta diferencia sutil entre pKa y pH, voy a tener 2 moléculas ionizadas grandotas, pesadas, hidrosolubles, y 8 moléculas de fármaco pequeñas, livianas, liposolubles, que se pueden mover fácilmente. En este caso, cuando tengo una diferencia muy pequeña entre el pKa y el pH, es como cuando un paciente llega a la consulta para la extracción de una premolar por ortodoncia. El paciente no tiene infección, no hay un descenso drástico del pH y el pKa de mi anestésico, que andará por los 7.59, no se altera significativamente el efecto que puede llegar a producir. Pero regresemos a nuestro paciente de la cita. Este paciente tenía una infección y eso hace que el pH baje 2.5, 3. Eso hace que mi 7.5 constante del anestésico con mi pH variable de mi paciente a nivel ácido haga un choque brusco. Esta diferencia significativa entre el pKa y el pH llevará a la ionización. 10 moléculas de fármaco, tengo 2 liposolubles y tengo 8 hidrosolubles. Tengo un montón de moléculas de fármaco que se les va a hacer extremadamente difícil de mover al interior de la fibra nerviosa y 2 moléculas de fármaco que si tal vez quieren el efecto o la capacidad de entrar a la fibra nerviosa harán su efecto. ¿Qué pasa cuando coloco un Calpol? Mi paciente siente dolor. Pongo otro y mi paciente no siente un significativo alivio de su sensación dolorosa. Por lo tanto, el conocer estos conceptos de ionización, de hidro o liposolubilidad y en qué condiciones puede ser me favorezca o me perjudique es importante para poder hacer una buena utilización de nuestros recursos terapéuticos.